senadores son los que deciden qué es lo que va a tomar para la COVID. Y aunque ustedes no lo crean, esas enfermedades, tampoco todas las falencias que existen dentro del instrumental, no modifican los medicamentos, no hacen nada, no lo actualizan. Estamos con, no sé pues, con cuántos años atrasados en ese tipo de cosas, que debería estar revisando en vez de hablar tantas cosas todos los santos días, digamos, en la tele, en la radio y todo ese tipo de cosas. Es lo mismo que ocurre con la educación. Si usted se fija, ¿no? En vez de estar aprendiendo de que si fue golpe o no fue golpe, ¿por qué no enseñan otras formas de aprender, aunque sea matemática? Pues, ¿no? Porque la gente de verdad no es que no quiera la matemática, lo que pasa es que tiene un montón de docentes que son tan malos que terminan de hacer odiar también la matemática. ¿Qué va a hacer? ¿No? Entonces ahí viene el problema. Entonces ya tenemos de nuevo la iatrogenia. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dícese de toda alteración del estado del paciente producida por el médico. Fíjense ya de qué época hay que hacer caso a este hombre, filósofo, bueno, era uno científico, los sujetos. Entonces, Hipócrates dice, nos recuerda que al optar por un tratamiento, nuestra primera consideración es evitar daño. Entonces, métanse eso en la cabeza. Ante todo, no hagas daño. Si no conoces el medicamento que estás queriendo recetar, no lo recetes. Porque ¿cuál es el primer principio? Ante todo, no hagas daño. Eso. Entonces, ahí tienen ustedes, priman no nocere, ¿no? En primer lugar, no hagas daño. ¿Listo? Si no sé, ¿para qué voy a recetar? A ver, tienen una buena razón. Vuelvo a repetir, ahora hay formas de salir del paso. Si no sé, no vas a sacar tu libro ahí delante del paciente, no, pero dale pues entonces que vayas a hacer un laboratorio, por lo menos un hemograma, y mientras va y opera por allá, vos le echas la repasada, el copie del cual están acostumbrados ustedes. ¿No? Cuando van a examen no hacen eso. No, pues son, si siquiera, son hasta alitas ya le están saliendo. En vez de comerme alitas de pollo, me voy a poner alitas de los angelitos de son ustedes, ¿no? Bien, gordita, ¿no? Ay, eso. Ya. Ahora, causas de intoxicación. 3 son las causas de intoxicación. Exceso de dosis, ya lo hemos hablado, y además le cae por su propio peso, pues, ¿no? Si son sustancias químicas y usted le mete semejante cantidad de químicos al organismo, obviamente va a tener eso. Reacciones adversas por dosis comunes. Hay gente que reacciona mal por varias razones, no por dosis normales, ¿no? O por los efectos colaterales que tenga también el medicamento. Efectos indeseables de origen genético. Hay mucha gente, por ejemplo, que nace con una deficiencia de lactasa, por ejemplo, la enzima que degrada la leche, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿qué hacen? Usa leche de soya, ¿no? Para que pueda sobrevivir ese ser humano, digamos, ¿no? Hay mucha gente que tiene problemas con el gluten. Recuerden que la mayor parte de las harinas tienen gluten, entonces tienen problemas con el pan y todo ese tipo de la galleta, todo lo que se prepara con harinas que tengan gluten. Entonces también hay. Aquí, medicamento consumido. Por ejemplo, si usted consume benzodiazepinas, puede llegar a tener somnolencia, o sea, sueño profundo, depresión respiratoria, dificultad para respirar, paro cardiorrespiratorio. Si usted consume barbitúrico, que esto en realidad, digamos, estos medicamentos son depresores no selectivos del sistema nervioso, pero que se encuentran dentro de la clasificación de los hipnóticos. Hipnosis significa sueño, y entonces van a provocar alteraciones de la conciencia, paro respiratorio, coma, hipotensión arterial, shock. Fíjense, hipotensión arterial, shock, puede ser que una persona adulta que tenga hipertensión esté tomando su antihipertensivo y consume barbitúrico, eso van a sumar a provocar disminución de la presión que va a llegar al shock. Recuerden que es una brusca caída de la presión arterial y puede morirse.
Antidepresivos tricíclicos que producen ellos sequedad de la mucosa, ileoparalítico, retención urinaria, midriasis, bloqueo auriculoventricular, extrasístoles, taquicardia ventricular, arritmias, alucinaciones, convulsiones y coma. La fenitoína, medicamento de primera línea para el tratamiento de la epilepsia en el adulto. Pero además la fenitoína también sirve como antiarrítmico, resuelve los problemas de las arritmias. Está dentro de la clasificación de Baumann y William, que es el que clasifica las arritmias. Obviamente las taquiarritmias más que las bradiarritmias. Bueno, puede llegar a provocar la fenitoína mareos, temblores, psicosis, alucinaciones, vómitos, visión doble, que es la diplopía, visión borrosa, nistagmus, el movimiento lateralizado de los ojos, disminución de los reflejos, sobre todo los osteotendinosos, o sea, entre los huesos y obviamente los tendones que se unen a los músculos. Bueno, ahora veamos los efectos teratogénicos, que esto vamos a ver ampliamente en drogas y embarazo, porque tenemos que hablar de las mujeres cuando se embarazan, no son extraterrestres, son mujeres de esta tierra, y entonces hay que tenerlas bien, ¿no? Y siempre pensar que ese niño puede ser el nuestro. Y entonces, si eso pensamos, entonces tenemos que cuidarlas mucho, porque al final de cuentas todos los que están aquí sentados nacieron de una mujer, no hay de otra cosa. Entonces ya está. Entonces, llámese así a la producción de malformaciones congénitas que aparecen en el recién nacido. ¿Por qué? Por el uso de fármacos durante el embarazo, ¿no? Por ejemplo, aquí muestra la tragedia que se produjo por la talidomida. Ahora, vamos a hablar de eso. En Alemania, en una ciudad llamada Leipzig, Alemania, ¿no? Se produjo este problema. ¿Y qué ocurría? ¿Por qué los médicos hicieron eso? Porque salió como un fármaco que evitaba los vómitos en el embarazo. Normalmente las mujeres cuando quedan embarazadas le vienen náuseas, vómitos y todo ese tipo de cosas. Parecen trastornos digestivos, pero no lo son parte del embarazo. Entonces le daban esto, y cuando empezaron a nacer los niños, todos nacían sin brazos a veces, pero la mayor parte con brazos cortos, chicos. Entonces, ¿a quién se parecían esos niños? A una foca. Las focas tienen los brazos. Entonces, por eso le pusieron el nombre de focomelia, ¿no? Viene de foca, tenían un aspecto de foca. Igual los miembros inferiores. Y obviamente sobrevivieron muchos de esos niños, y es una tragedia porque jamás se hizo una investigación de la talidomida. Que quede claro que hasta el día de hoy se usa la talidomida. Y uno dirá, ¿por qué? Pues si produce malformaciones congénitas. Se usa en la lepra. No estoy diciendo que es un antileproso, que quede claro. No estoy diciendo que se usa en la lepra. La lepra es producida por el Mycobacterium leprae, que hay dos formas clínicas importantes y otras, digamos, subdivisiones, ¿no? La lepra lepromatosa y la lepra tuberculoide, para ponerlos en el contexto, ¿no es verdad? Usan medicamentos como la diaminodifenilsulfona, que se conoce con el nombre de Dapsona. La Dapsona es un derivado de la sulfa que se usa para el tratamiento de la lepra. También se usa la rifampicina, ¿no? Y la clofacinina. Y esa clofacinina es un colorante anilínico que se usa para la lepra. Esos son los medicamentos para el tratamiento de la lepra, pero se usa la talidomida porque cuando se está usando la dapsona aparece una reacción a ese tratamiento, que es el eritema leproso, así se llama. Y ese eritema leproso es resuelto por la talidomida, no la lepra. El eritema leproso es resuelto por la talidomida, por eso se usa. Vuelvo, estoy hablando claro, no estoy diciendo que la talidomida es un medicamento antileproso, en ningún momento dije eso. Solo estoy diciendo que se usa en una reacción que se produce por el tratamiento de la lepra, que se llama eritema leproso. Entonces eso, para que quede también claro, que alguien puede pensar que yo dije eso y no dije eso. Bueno, estas son las drogas antiepilépticas y la producción de efectos teratogénicos. Por ejemplo, la carbamazepina. Esa carbamazepina
¿Quién está usando ahora? Una de las docentes que le ha dado neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino es un dolor que tiene en el nervio trigémino. ¿Se acuerdan del trigémino, no es? 3 ramas, ¿no? Entonces, tenemos la rama oftálmica, la maxilar superior y la maxilar inferior, ¿no? Trigémino. Entonces, ese tiene un ganglio aquí, tiene un ganglio. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa vaina de mielina, que es como el plástico que tienen los cables para que no pase corriente, está degenerando. Y al degenerarse choca con el hueso, le hace chispea, si ustedes quieren. Entonces provoca dolor, mucho dolor. Entonces, esta carbamazepina, que además es un fármaco antiepiléptico, si esa mujer queda embarazada, entonces puede llegar a tener niños con espina bífida, puede tener hipospadia, ¿no? Recuerden que esto es el orificio en una situación diferente en el pene, ¿no ves? Ya las dismorfias puede haber. El ácido valproico, que se utiliza para el tratamiento de las crisis de ausencia, puede llegar a provocar espina bífida, también hipospadia, lo mismo, y cardiopatías. Pueden nacer los niños con cardiopatía. Entonces, anomalías cráneoencefálicas, anomalías renales. La fenitoína, fisura palatina, o sea, un orificio en el paladar. Entonces, cuando quiere chupar el niño, se le sale toda la leche por las fosas nasales. Es difícil, digamos, alimentarlo. Hay que ponerle una prótesis hasta que luego, cerca del año, se puede hacer una cirugía, digamos, bastante buena. Las dismorfias, fisura labio-palatina, o sea, no solamente el labio, sino el paladar también, ¿no? Y cardiopatías puede llegar a provocar este fenobarbital. Todos estos medicamentos son para el epilepsia. Entonces, si nosotros sabemos eso, va a ser pues medio difícil conseguirse un novio o una novia que nos llene de convulsiones. Ahí hay que salir disparando, pero que te ame, digamos, olvídate de mí y acá vamos a tener un montón de críos. Cada rato nos van a llevar al hospital, digamos, con epilepsia. Ya está. Listo. Ya ahí tienen unos boningos, digamos. ¿No? Son los anencefálicos, ¿no? No tienen cerebro, ¿no? Miren, grave la situación que pueden llegar a provocar los medicamentos. Entonces, nosotros no tenemos que ser los responsables de eso, ¿no? Tenemos que siempre hacer las cosas bien hechas para que no ocurran esas cosas, ¿no? Y está en nuestras manos ponernos a agarrar nuestros libritos y estudiar bien. Después tenemos la idiosincrasia, que también ya lo hemos hablado antes, por ejemplo, lo que ocurría con la primaquina, que ya les dije que era una droga antipalúdica, o sea, para el tratamiento del paludismo, ¿no es verdad? Y entonces, eso solo en las personas que tienen una deficiencia, no dice ausencia, dice deficiencia, de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, pero no es la única droga que puede llegar a producir eso. Por la estructura química puede provocar la aspirina, la sulfonamida, la fenacetina, pueden llegar a provocar el mismo problema que la primaquina. Todas estas drogas en realidad provocan anemia. No provocan anemia, pero pueden hacerla en las personas que tienen esa deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en sus glóbulos rojos. De eso estoy hablando, por eso es que producen anemia. Y entonces a eso se denomina idiosincrasia. Ya ahí también tienen ustedes ese hecho. Ya, ahora, reacciones tipo B. ¿No? Por ejemplo, idiosincrasia, respuesta cualitativamente anormal a un fármaco, según las deficiencias metabólicas y enzimáticas, la anemia hemolítica por la dapsona. Recuerden que ya mencioné que este es uno de los medicamentos para el tratamiento de la lepra, también se denomina diaminodifenilsulfona. Entonces, y eso va a ocurrir con este medicamento en las personas que tienen un déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en sus glóbulos rojos. La intolerancia, bajo umbral para la acción farmacológica normal, dosis mínimas produce respuesta exagerada. La hipersensibilidad alérgica, cualquier medicamento puede llegar a provocar ese problema. Y la pseudoalergia anafiláctoidea, clínicamente similar a las reacciones alérgicas producidas por mecanismos no inmunológicos,
liberación inespecífica de histamina y otros mediadores que aparecen en la patología, no precisa sensibilización previa para que ocurra esta pseudoalergia anafiláctoide, ¿no? En cambio, la alergia en sí debe de haber una sensibilización previa, ya hemos hablado de eso. Ahora, dependencia y hábito, ya vamos a terminar este tema y nos va a quedar unos cuantos minutos para hablar también de las drogas y el embarazo. Entonces, la adicción o toxicomanía es un estado de intoxicación periódica o crónica por el consumo de drogas cuyas características son las siguientes. O sea, ¿qué sintomatología va a tener el paciente adicto o toxicómano? Que no es lo mismo que la habituación. Si alguien se habitúa a un fármaco o una sustancia farmacológica, no es lo mismo que esto. Entonces, ¿qué va a tener ese paciente? Una invencible necesidad de seguir consumiendo la droga obtenida por todos los medios. ¿Qué hacen los drogaditos? Estoy hablando de los que son cocainómanos, los que consumen heroína, los que consumen marihuana, ¿no? Entonces, todas esas digamos, drogas que incluso hace poco estaban comercializándola con esos brownies, ¿no? Eso es masa, ¿no? Con marihuana, ¿no? En los colegios, ¿para qué? Para que se vuelvan adictos. Y entonces, ¿qué van a hacer si dice aquí una invencible necesidad? Tienen que robar, roban la garrafa, los muebles, lo que sea, venden todas las cosas, terminan vendiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen esa invencible necesidad de seguir consumiendo la droga. Entonces, ahí está. Entonces aquí tenemos hasta lo que ven en las películas, ¿no? Generalmente las películas policiales, ¿no? Se puede observar esto en los karaoke, en los lugares de baile, ahí pueden ver cómo la gente va consumiendo drogas. Entonces, es una cosa que ustedes ya la han visto seguramente más de 1000 veces en las películas que han visto también. Bueno, una tendencia a aumentar la dosis. Primero se pintan un pucho de eso, digamos, droga, después 2, 3, 5 y todos los días ya terminan en lo mismo. Dependencia psíquica, viven pensando en cómo conseguir el medicamento. O sea, hay un acostumbramiento de la droga. Después hay una dependencia física, o sea, con el fin de evitar el síndrome de abstinencia, que ahí pueden tener alucinaciones auditivas y pueden también tener alucinaciones visuales, ver cosas, por ejemplo, serpientes, al mismo Satanás o lo que sea, digamos, ahí lo ven. La gente que tiene alucinaciones, vuelvo a repetir, auditivas, sienten voces, todo ese tipo de cosas. Ya, efectos nocivos para el individuo. Siempre aparece el abandono personal. Andan descalzos, sucios, no se lavan el pelo nunca, ¿no? Y poco o nada les interesa, ¿no es verdad? Y efectos nocivos para la sociedad, porque si uno se encuentra con un sujeto de eso, lo primero que debería de hacer es cambiar de acera, digamos, por lo menos, ¿no? Porque obviamente causa temor. Peor, pues si uno sale, digamos, de su casa o llega y ahí está tirado un tipo, no puede ni salir ni entrar, ¿no? ¿No es verdad? Por eso son efectos nocivos para la sociedad. Y ahí tienen algunos, digamos, esqueletos gordos, ¿no es verdad? De tanto pitar ahí, fumando marihuana y todo ese tipo, el opio, los alcaloides del opio, ahí pueden ver ustedes, ¿no? Entonces no tienen ni siquiera hambre. Eso se da mucho en el Medio Oriente, en la India también, hay mucha gente así. En cambio, la habituación no es lo mismo. Uno puede tener hábitos, por ejemplo, ser cafecero, porque nadie se va a molestar ni tampoco pierde la razón ni nada. Entonces, ¿qué es la habituación? Es un estado creado por la administración repetida también de la droga, caracterizado por un deseo de seguir tomando la droga. Si alguien, digamos, se acostumbra al café, tiene pues su cafecito todos los días, pero no ocurre digamos, solo con el café. Ustedes conocen un poco de lo que es el Chaco. Nosotros tenemos los bolivianos chacos, los argentinos también, los paraguayos también, los brasileños también. O sea, el Chaco en realidad es una región en la cual se consume mucho la hierba mate, por ejemplo. Entonces, eso puede generar habituación, tienen unos poros,
y empiezan a tomar mate frío, caliente, etcétera, etcétera. Entonces, hay un deseo de seguir tomando la droga. Una tendencia escasa o nula a seguir consumiendo el fármaco. Si le dicen, no consumas más esto, él puede hacer. No hay una, una tendencia a querer matar por un frasco de café. Por último, si alguien quiere, tomar una taza de café, pues se hace el invitado al vecino, aunque sea, ¿verdad? Por ahí le dicen, no, pues hacer una tacita de café, digamos, ya está. ¿No es? Existencia o dependencia psíquica, porque pues piensa su cabecito, su hierba, todo ese tipo de cosas que a la gente le gusta. Ahí tienen también ya una imagen de una señorita aquí con el cafecito, digamos. Ahí está. Ya ausencia de dependencia física también, presencia de efectos nocivos. Obviamente el que toma café que va a tener úlceras, por ejemplo, ¿no? Por la presencia de la cafeína puede tener eso, y entonces ahí habla de estos efectos nocivos. Y también la presión arterial, que quede claro, no solamente, digamos, genera úlceras, sino también elevación de la presión arterial. Ausencia de los efectos nocivos para la sociedad. Ustedes pueden ver ahí la Obispo San Esteban, no sé cómo se llama la avenida, ahí hay café internet por todos los lados. Entonces, ¿no? La gente entra a tomar su café mientras maneja el internet y todo ese tipo de cosas. Hay alta propaganda sobre eso también. Entonces, no es mucho el problema. Y aquí terminamos con este tema. Ahora vamos a ver un poquito de drogas y embarazo, unos 15 minutos. Llegamos a las 1:30 y ya después nos marchamos. Iba a preguntar sobre el día del examen. Comienza el 5 y creo que se extiende hasta el 15 o algo así. Y yo normalmente tomo los sábados, porque tenemos cirugía. Yo no estoy diciendo que voy a tomar tal sábado, ni dije la hora. Solamente estoy hablando del sábado, nada más, ¿no? Y eso, que a mí no me gustan tampoco los sábados, ¿qué voy a hacer? Pero hay muchos estudiantes y entonces eso me obliga a venir los sábados, porque según la dirección de carrera dice que ellos van a programar los exámenes y que no se mezclen materias pesadas con otras que no lo son. Sin embargo, cuando ponen